Un saludo, profe. Bueno, antes que todo, mi grupo está conformado por Kelly Racero, Antonella Galeano, Lauri Fuentes y mi persona, José David Barrera. Bueno, en esta oportunidad, como representante del grupo, les estaré compartiendo el proceso de la demanda, o más bien la sentencia de la demanda de un proceso por competencia desleal entre el demandante OPP Graneles, que es un operador del puerto regional de Buenaventura, contra el demandado, que es la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que es la administradora de este puerto. Aquí dentro de la sentencia, dentro de la audiencia para el juez fallar en la sentencia, el juez mismo hace una lectura muy detallada de los hechos relevantes y los actos de competencia desleal que la demandante alude y denuncia y que sean considerados por el juez para fallar a su favor. Entonces, como primer hecho relevante y asimismo un acto constitutivo de competencia desleal, lo alude la demandante apoyándose en el artículo 17 de la ley 256 de 1996, bueno, donde se dice que se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales que han contraído con los competidores. Esto es la inducción a la ruptura contractual. Entonces, este primer acusación que hace la demandante contra la demandada lo hace porque, según la demandante, OPP Graneles, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura aprovechó su posición de dominio como administradora del terminal para expandirse en el mercado de graneles sólidos y desplazar a la empresa OPP Graneles, y de esta manera buscar convertirse en el único operador de graneles. Esta acusación la hace la demandante porque alude que esta sociedad portuaria, bajo una estrategia, ¿cierto?, con el fin de que los clientes de OPP rompan su contrato, ¿cierto?, con la misma OPP Graneles y pasen a ser clientes de la sociedad portuaria demandada. Entonces, aquí en primer momento el juez analiza todas las pruebas documentales que cada una de las partes aporta e identifica aquí y hace un análisis exhaustivo para determinar si es verdad o no que esto sucede de esta manera. En primer momento, la demandante alude que esta supuesta estrategia que emplea la sociedad portuaria del puerto regional de Buenaventura estaba encaminada en primer momento, ofreciendo tarifas integrales a los clientes como Manufacturas Silicias y Cemento San Marcos. Entonces esto supuestamente lo hacía la demandada, ofreciendo, valga la redundancia, ofertas integrales que incluía el privilegio, o más bien del ingreso y salida de los vehículos del puerto. Otro que, según esto, lo hacía abusando su posición como administradora del puerto. Asimismo, se puede evidenciar que la demandada, según la demandante, es decir, la sociedad portuaria, utilizando su puesto como administradora, obstruía, ¿cierto?, las normales actividades de los clientes de OPP. Es decir, la demandante acusa a la sociedad portuaria de obstruir, ¿cierto?, en un primer momento las salidas, los atraques de los buques, asimismo la gestión documental que se requiere para entrar y salir del puerto de los vehículos que van a transportar las cargas que ellos comercializan, y de esta manera ella alude de que la sociedad portuaria obstruía intencionalmente las actividades, para que de esta manera entonces los clientes de OPP se vieran en la obligación de romper el contrato que tenían con esta operadora y así pasar
de ser clientes de OPP Graneles a clientes de la sociedad portuaria. Entonces hay que mirar la sustentación que hace el juez sobre esta acusación, sobre la inducción a la ruptura contractual. Y para la primera actividad era que era sobre el ofrecimiento de tarifas integrales que hacía supuestamente la sociedad portuaria a los clientes de OPP, como ofrecerles mejores ventajas, como ofrecerles privilegios a la entrada y salida de los camiones y demás. El juez hace un análisis documental y también con algunas declaraciones de los testigos que él menciona allí en la sentencia, y dicen que si bien es cierto en los contratos se ofrecieron algunas ofertas integrales, ¿cierto? No se ofrecieron beneficios, dice el juez, beneficios indebidos de prioridad, y que además los testigos que declararon allí anteriormente a la audiencia donde se dicta sentencia, ¿cierto? Dice que los atraques de los buques y de pronto la prioridad de unos sobre otros tiene que ver técnicamente con las operaciones del puerto, que no tiene que ver con una preferencia ni una oferta preferencial, sino más bien por labores técnicas del puerto mismo. Entonces, que ya asimismo, si se prima el orden y llegada de unos con los otros, o las salidas de unos con otros de los vehículos que entran y salen del puerto, tiene que ver más bien a una organización y a una gestión técnica que hace el mismo puerto, y no como un ofrecimiento de tarifas integrales o que favorezcan a clientes de OPP para que encuentren mejores beneficios con la sociedad portuaria que con OPP Graneles. Entonces, asimismo se destaca un testigo que es el hijo del presidente y el hermano del vicepresidente de OPP, que presentan pues una declaración a favor de OPP, pero el juez desestima estos testimonios por ser ellos ir en favor de OPP y por ser directamente el hijo y el vicepresidente de OPP, es decir, son personas que son imparciales a la hora de declarar en la audiencia, y por lo tanto el juez no toma en cuenta esto. Entonces, en primer momento se concluye para esta primera actividad de inducción supuestamente a la ruptura contractual del ofrecimiento integral de tarifas, y es que el juez dice que no está demostrado que la sociedad portuaria ofreciera tarifas integrales con beneficios indebidos. Entonces, por lo tanto, el juez deja sin sustento esta acusación y refuerza la consideración más bien documental que se da de los contratos que están, y que evidencia más bien es una diligencia técnica que maneja el puerto para asprimar unos vehículos o unos buques sobre otros en la entrada y salida de los mismos al puerto. Y para la segunda actividad, que es la obstrucción de las actividades de los clientes de OPP Graneles, el juez alude y dice que no se puede considerar esto como una ruptura contractual o una intención de que los clientes de OPP rompan contratos por las supuestas y obstrucciones en las actividades comunes de los clientes de OPP, porque dicen que si bien es cierto la sociedad portuaria reconoció demoras en el ingreso de vehículos a la terminal y la gestión documental, que todo esto, según la prueba que aportó la parte demandada, toda esta demora y toda esta lentitud en la gestión documental, la demora en la entrada y salida tanto de los vehículos que entraban al puerto, tanto como los atraques de los buques que llegaban y salían, que todo esto era porque se estaba cambiando dentro del puerto, ¿cierto? De todas las actividades y gestiones se estaba cambiando de la parte manual a la parte tecnológica, es decir, que había un tránsito entre la manualidad, entre el tecnicismo personal a un avance tecnológico, es decir, que se estaban implementando unas máquinas que ya no necesitarían el contacto físico de las personas, de pronto como porteros a la entrada y salida de vehículos, sino que se estaba implementando y había un tránsito entre lo uno y lo otro, y que por lo tanto las demoras en las salidas y entradas de los vehículos estaba justificado en ese momento precisamente por este tránsito que había.
en las actividades internas del puerto. Entonces, por lo tanto, no se puede, según dice el juez, aludir a una obstrucción de las actividades, sino más bien que todo esto estaba encaminado más bien a esta migración de la manualidad a la utilización de la tecnología, y lo que era común que sucediera en este caso, como ya se había venido evidenciando dentro del mismo puerto en anteriores ocasiones. Ahora bien, dentro de la segunda acusación que hace la demandada OPP Graneles, alude que la sociedad portuaria incurrió en el artículo, infringiendo el artículo 18 de la ley mencionada sobre competencia desleal, que es sobre violación de normas. ¿En qué sentido? La demandada alude que la sociedad portuaria violó el numeral sexto del artículo 50 del decreto 2153 de 1992. Este decreto dice que obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Según la demandada, se alude aquí, bueno, me gustaría leer en primer momento lo que dice el artículo 18 de la ley 256 del 96 para entender mejor. Entonces dice: se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la demandada alude que la demandante, alude que la sociedad portuaria obstruyó e impidió a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Según la demandante, la sociedad portuaria usó su poder dominante para realizar la estrategia mencionada anteriormente, es decir, para obstruir el ingreso de terceros a los mercados de comercialización que ellos manejaban, es decir, la comercialización de graneles. Entonces, esto con el fin de ir mermando paulatinamente la capacidad de OPP Graneles y asimismo pues obtener ellos ventaja con relación a esto. Entonces, ellos aluden que violaron esta norma porque con la estrategia, con las siguientes actividades más bien, y dice que la sociedad portuaria, uno, conoció a detalle la actividad que realizaba OPP. Otro, que luego de una negociación, que luego de proponer una negociación, porque según se menciona ahí en la audiencia, la sociedad portuaria tenía la intención de comprar la empresa Ventura Group a la que pertenece OPP Graneles. Entonces, que supuestamente había solicitado la sociedad portuaria información delicada o sensible sobre OPP. Entonces, que tenida ya luego de una negociación, la sociedad portuaria se dirigió, según la demandante, ¿cierto?, a disputar los clientes de OPP, como en el caso que se está mencionando. Según se informa, según también informa el juez allí en la audiencia, que la sociedad portuaria impuso condiciones discriminatorias respecto de las actividades que realizaba OPP. Esto a través de demoras en los turnos de atraque y el ingreso de vehículos a la terminal. Y hay que, por último, según se relata, la sociedad portuaria aparentemente habría convocatorias con condiciones exclusorias para OPP. Entonces, se puede evidenciar, ¿cierto?, que aparentemente la sociedad portuaria creó una estrategia con el fin de tomar ventaja sobre OPP Graneles. En primer momento, violando las normas, ¿cierto?, la norma del numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, y que esto lo hizo con las actividades que mencioné en un momento. Y que asimismo la sociedad portuaria administradora del puerto, es decir, la demandada, rompió la cláusula del contrato de concesión que le fue dada por el Estado, por la ANI. Entonces, este es el numeral 12.19 del contrato de concesión 12009 de 1994. Aquí la demandante alude
y dice que la demandada, en contravención de la cláusula anteriormente mencionada, ofertaba y publicaba y realizaba actividades de carga de granel, vulnerando su contrato con el Estado y de esta manera obteniendo ventaja competitiva con relación a OPP. Bueno. Luego de analizar esta primera acusación, el juez saca a colación y dice que para determinar o no si hubo una infracción de norma, del numeral sexto del artículo 50 del decreto de 1992, donde se alude que obstruir a terceros y el acceso a mercados o canales de comercialización utilizando un poder dominante, se debe determinar si es verdad que existe un poder dominante por parte de la demandada. Entonces, el juez aquí, con toda la prueba documental y testimonial que él revisa antes de declarar la sentencia, dice que no existe una prueba alguna que ostente el poder dominante de la sociedad portuaria sobre OPP Graneles, lo cual es imposible determinar. En primer momento porque no existe una declaratoria donde se evidencie dicho poder y que declaratoria que tiene que ser dada por la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, o por medio de un dictamen pericial que haga esta declaratoria. Entonces, para determinar, asimismo dice el juez que para determinar si hay o no un poder dominante, se requiere que la parte aludida con esta característica conozca detalladamente, ¿cierto?, el mercado geográfico a exactitud para delimitarlo y así determinar directa e indirectamente las condiciones del mismo mercado. Entonces, según el juez, resulta forzoso aseverar este poder dominante por parte de la sociedad portuaria. Entonces, con el solo hecho de decir que ella es la administradora del puerto, ya que, pues, dice el juez, no podría suceder así. Pues, por lo tanto, la acusación que se hace acerca de esta infracción de esta norma, pues el juez es negada por el juez. Ahora, con relación al numeral 1219 de la cláusula del contrato de concesión que le fue otorgado a la sociedad portuaria, dice que esta cláusula establecía la operación del concesionario del puerto con relación al almacenamiento en áreas descubiertas y abiertas hasta un 40%, y que además, dice este contrato, la sociedad portuaria debía permitir, ¿cierto?, a terceros, como por ejemplo OPP Graneles, prestar servicios de operación, y que ellos mismos no debían prestar servicios relacionados con las operaciones de la demandante. Por ejemplo, en el caso que se está mencionando de OPP Graneles. Entonces, este asunto contractual es importante porque el juez hace la aclaración aquí, que no es de su competencia, y por lo tanto él no puede dirimir o no si hay una deslealtad contractual. Si puede decir sí o no, la sociedad portuaria incurrió aquí en infracción del contrato dado a él por el Estado, ya que no es de su competencia, porque no se puede constituir aquí, esto solamente le corresponde a la jurisdicción ordinaria, específicamente al área contractual donde se dirimen estos casos. Entonces, por lo tanto, si el juez decide sobre este caso particular, violaría la misma competencia que le fue otorgada, porque solamente él estaba llamado a dirimir lo taxativamente relacionado con competencia desleal, y que además él alude ahí en toda la audiencia de que ya hay demasiado precedente y jurisprudencia sobre esto, específicamente de la competencia que deben delimitarse los jueces, y también que hay un ordenamiento, más bien una jurisdicción específica que se encarga de resolver esto. Entonces, por lo tanto, el juez no puede resolver este caso, sino que debe resolverlo a quien le compete. Por lo tanto, esta pretensión aludida por la parte demandante no la tiene en cuenta también el juez. Ahora, seguimos con la tercera acusación que hace la parte demandante, y es acerca del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, donde alude que la sociedad portuaria incurrió en la competencia desleal de engaño. ¿De qué manera? Bueno, antes de mirarlo, es importante recordar que este artículo menciona que, bueno, en concordancia con lo que se dice el Convenio de París, sobre el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 de este convenio, dice que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o efecto inducir al público en error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Y asimismo que se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, así como la naturaleza, el modo de fabricación, las características y la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Bueno, con relación a este punto del artículo
11 de la mencionada ley con relación a la competencia desleal de engaño, la demandante manifiesta como elementos que se suscriben en este supuesto de hecho que la sociedad portuaria en un foro que sucedió en Cali dice que la aludida demandada publicitaba y ofrecía servicios portuarios, ¿cierto? Donde los hacía, ¿cierto? Los hacía a nombre propio. Es decir, que en este foro, por medio de un brochure que compartió la sociedad portuaria allí, ella dice, la demandante, que compartía información que no era veraz, porque compartió una información haciéndola pasar como suya y no como gestión o actividades de los operadores del puerto de Buenaventura. Entonces, bueno, allí la sociedad portuaria mencionó cifras sobre la gestión del puerto, que cargaba más de 2 millones de toneladas al año y que esto era un indicativo que le permitía mirar la buena gestión del puerto y todo lo demás. Entonces, aquí la demandante alude que ella se aprovechó de toda esta gestión y que la publicitaba como propia y la hacía como propia y no como actividades que hacían los operadores dentro del puerto, en este caso, por ejemplo, como Pepe Graneles. Entonces, por el contrario, el juez, luego de analizar todo esto, y el brochure también, y bueno, luego de leerlo también, dice que el juez manifiesta que esta interpretación que hace el accionante, ¿cierto?, para sustentar su acusación, la hace precisamente por esto, ¿cierto? Pero que dentro de la lectura del brochure se puede identificar y puede caber otro tipo de interpretación, como lo es, por ejemplo, que no precisamente se puede identificar una apropiación o que la publicidad hecha por el puerto corresponda a unas actividades propias que él hace, sino que todo lo que él menciona allí, ¿cierto? Toda la gestión, el porcentaje de las cargas de toneladas que se hacen al año, más bien corresponden a la totalidad de las actividades y de las gestiones que se hacen dentro del puerto y que esto incluye, por lo tanto, a los operadores como Pepe Graneles. Entonces, por lo tanto, como la sociedad portuaria es administradora del puerto, ella tiene una razón suficiente o un incentivo para hacerlo, porque en pasadas ocasiones, por medio de una carta o un comunicado dentro de la misma sociedad portuaria, se había manifestado la pérdida de competitividad que tenía la sociedad portuaria, o más bien el puerto de Buenaventura, con relación a sus competidores. Había perdido competencia en el mercado y que necesitaban hacer gestiones o actividades para recuperar clientes, para ganar clientes. Entonces, y que asimismo la sociedad, asimismo Pepe Graneles, que es la demandante en este caso, había manifestado su inconformidad con algunas actividades y gestiones por parte de la sociedad portuaria, por algunos atrasos en las actividades y todo esto. Entonces, que más bien el brochure o la publicidad que se hace en el foro, alude el juez, corresponde más bien a ese incentivo por parte de la sociedad de atraer clientes en un foro como es normal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, y con razón a estas justificaciones que hace el juez y que hace la parte demandada, no se puede identificar más bien esto como un acto de engaño, porque si bien la información que se presenta en el brochure es verdadera y la interpretación que se puede hacer, a diferencia de la que hizo la demandante para sustentar su acusación, es la de una publicidad y corresponde a la totalidad de toda la información acerca del puerto y la actividad y gestión que se hacen dentro del mismo. Entonces, que gracias a todo lo anterior, el juez puede determinar que lo presentado en el foro de la ciudad de Cali respondía más bien a la necesidad de ganar clientes y no incurrir en engaño a quien lo leyera, como ya lo mencioné, ya que los datos presentados en la totalidad pues corresponden a la gestión misma del puerto. Para concluir sobre este punto, el juez analizó si la sociedad portuaria de Buenaventura incurrió en un acto desleal de engaño al emitir el comunicado donde se mencionaba acerca de su gestión. Entonces, en dicho comunicado, la sociedad informó que no le había sido negada la solicitud hablando para convertirse en operador portuario. Y esto con relación a otra alusión que hace la parte demandada, y es que ella también manifestaba que la sociedad portuaria engañó a todos los operadores diciéndole que ellos habían obtenido una licencia para fungir como operadores dentro del puerto. Entonces el juez también examina esta parte y dice que ahí no hubo engaño, que más bien la información publicada por el comunicado de la ANI pues es verdadera, ¿sí? Y que aunque hubo ligeros cambios allí en el comunicado para dar en cuenta sobre el comunicado que le permitía a ellos gestionar en el campo en el mercado más bien de la operación de graneles, pues esto no estaba incurriendo en engaño. Entonces, por lo tanto, el juez desestima toda esta acusación, ¿cierto? Diciendo que en primer momento en el brochure no se indujo en error al público y por lo tanto esta pretensión de la demanda también es negada por parte del juez. Ahora, tenemos en el punto número 4 como otra acusación que hace la parte demandada, y es que dice que se estaba incurriendo en el artículo 8 de la ley 256 de 1996, porque según ellos la sociedad portuaria estaba cometiendo actos de desviación de la clientela.
Entonces dice esta ley que se considera desleal toda la conducta que como objeto tenga efecto desviar la clientela de la actividad de las prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial. Entonces, conforme a este punto del artículo, artículo 8, de la desviación de la clientela, se dice que según la demandante, la demandada lo hizo de la siguiente manera. Uno, que la sociedad portuaria, al conocer a detalle cómo operaba la OPP en el terminal de Buenaventura, y que todo esto lo hizo para definir la compra de esta, y que la demandada solicitó al grupo empresarial Ventura Group como un acto de diligencia el acceso a entrega de información valiosa o delicada sobre OPP. Además de eso, dice que de forma paralela contactó a funcionarios de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, de manera extraoficial para asegurarse de que iba a obtener la modificación del numeral 1219 de la cláusula del contrato de concesión. Y asimismo, que también con la seguridad de la modificación de la cláusula 1219, la sociedad portuaria quería adquirir la información sensible para operar con mayor facilidad como operador portuario de graneles, dejando de lado el proceso de negociación de compra de acciones, pese a estar prohibido en la cláusula antes mencionada. Además de esto, que luego de la negociación, la demandada se dispuso a disputar la clientela de OPP Graneles, pese a estar prohibida en la misma cláusula del contrato. Luego de haber realizado todo lo anterior, según la accionante, la demandada comenzó a imponer condiciones discriminatorias respecto de las actividades de OPP. Todo esto con el fin de excluir del mercado a esta última, como la licitación de servicios de otros servicios adicionales. Y además de esto, que con respecto al foro, entregó publicidad como supuesto operador de graneles en el puerto. Miren que también allí, dentro de esta acusación, se utilizan en la mayoría de los mismos hechos fácticos por parte de la demandante para acusar a la demandada. Entonces, luego de analizar todo esto y los hechos traídos a colación durante el proceso, el juez descarta la mayoría de actividades que describe el accionante. Lo hace uno para desvirtuar la posible estrategia utilizada que configuraría la desviación de clientes como acto de competencia desleal. En este punto es importante porque el juez hace una aclaración y dice que si se descartan la mayoría de las actividades que aluden a una posible estrategia para desviar la clientela de OPP Graneles hacia la sociedad portuaria, entonces por lo tanto si están descartadas la mayoría de las actividades que conforman esta estrategia, entonces se puede descartar esa acusación, y es precisamente lo que hace el juez. Entonces, de la misma manera el juez afirmó que no es cierta la obtención de información sensible que le permitiera a la sociedad desempeñarse con mayor facilidad como operador del puerto. Esto último como resultado de un testimonio, y que la información obtenida por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura fue suministrada por la misma OPP con el fin de ser valorada por la oferta en la compra de esta misma. Entonces, en este mismo sentido, con pruebas contundentes, el juez demuestra que la intención de la sociedad de incursionar en el negocio de operación de graneles fue manifestada con anterioridad, mucho antes de obtener la información sobre OPP, y que la gestión hecha ante la ANI no fue concurrente con dicha solicitud. Es decir, que se desvirtúa la mayoría de las actividades acusadas por la accionante contra la accionada, y por lo tanto el juez no puede estimar esta acusación y más bien la desestima, y por lo tanto no puede tenerla en cuenta. También la demandante, en otra parte, ahí mismo durante el proceso, alude que la demandada, la sociedad portuaria, incurrió en el artículo 7 sobre la prohibición general, pero el juez manifiesta que no se iba a pronunciar sobre ese punto, ya que las alegaciones sobre este hecho prácticamente eran las mismas hechas por la anterior, por la desviación de la clientela contenida en el artículo 8 de la ley. Entonces, por lo tanto, el juez niega todas las acusaciones hechas del punto 4 y las anteriores mencionadas, y como fundamento de su decisión el juez alegó su falta de competencia en un primer momento para dirimir aspectos contractuales. Sabemos que, bueno, la parte demandada aludió a esta parte, y por lo tanto él dice que esto es una competencia ajena completamente a él y no puede dirimir sobre este caso. Por otro lado, pues se pronunció acerca de la buena fe contractual y de la buena fe en lo que respecta a la competencia desleal, y por lo tanto él invitó a que se diferenciara sobre este punto, porque es muy importante diferenciar cuando se está acusando a una parte contraria sobre competencia desleal o sobre una buena fe contractual. Entonces, por lo tanto, en la decisión de la sentencia se niegan todas las pretensiones de la demanda. Asimismo, se condena en costas a OPP Graneles a pagar por cuenta de todo el proceso 52.830.099 pesos, 52.830.399 pesos. A favor de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y levantar las medidas cautelares decretadas de este expediente. Asimismo, bueno, la parte accionante
no estuvo de acuerdo con esta decisión e interpuso un recurso de apelación, lo hizo en modo suspensivo, el cual fue otorgado así, y en este mismo sentido la parte accionante solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares en modo devolutivo. Bien, esto con relación a la decisión y posterior reacción de las partes. Ahora, la opinión de parte nuestra como grupo sobre este caso es la siguiente. Y me permito leerla, profesor. En cuestiones de competencia desleal es fundamental tomar en consideración la necesidad de proteger el mercado y los intereses individuales de los empresarios cuando estos se vean afectados por prácticas entre los comerciantes de un mismo mercado. Para construir una opinión concreta sobre el caso, se podría observar no solo la decisión del juez sobre las prácticas de competencia desleal, también las expuestas por los jueces ordinarios en materia civil, dado que varios aspectos del litigio en concreto escapaban a su jurisdicción, pues estos mismos elementos pueden convertirse en susceptibles de ser actos contrarios a la ley o a los contratos civiles. Sin embargo, orientándose únicamente por las razones expuestas en el fallo, se concluye que la decisión estuvo fundamentada en la Ley 256 de 1996, al evidenciar que los actos denunciados carecían de los elementos típicos para considerarse competencia desleal. Está claro que todo esto soportado con un acervo probatorio expuesto por el juez y facilitado por las partes en el proceso. En este mismo sentido, el juez realizó un análisis riguroso de las pruebas y de los hechos fácticos expuestos durante el proceso, donde descartó aquellas pruebas carentes de idoneidad y desestimando los hechos que constituían, según la accionante, competencia desleal. Todo lo anterior refuerza la objetividad del fallo, pues no estuvo motivado por suposiciones o interpretaciones de la norma alejadas de la realidad. En este mismo sentido, se debe resaltar que el impacto de la decisión en la libre competencia y la seguridad jurídica es significativo, pues evita sanciones sin pruebas contundentes y fortalece la diferenciación entre competencia legítima y prácticas indebidas. Del mismo modo, es coherente la delimitación entre asuntos contractuales y competencia desleal que hace el juez dentro de la providencia, lo que demuestra el respeto por la especialización del derecho y previene que un juez tome decisiones sobre asuntos que tienen un cauce legal específico en otra jurisdicción. Sin embargo, un aspecto que genera un poco de incertidumbre es el siguiente. Si bien se negaron todas las acusaciones hechas por la demandante, el hecho de ser la sociedad portuaria administradora del puerto donde OPP Graneles prestaba sus servicios como operador y al querer la misma sociedad incursionar en la operación de Graneles dentro del mismo puerto, podría el juez haber tenido presente ese elemento fáctico a favor de la demandante, para de cierta manera probar una desventaja entre las dos partes, ya que la accionada en cierta medida obtenía un poder dominante sobre la otra, incertidumbre que no se generó en el juez al no encontrar probadas ciertas acusaciones, pues él debió, y lo hizo, fallar fuera de toda duda. Finalmente, este fallo podría influir en futuros litigios en materia mercantil, ya que establece un precedente sobre la importancia de pruebas y su delimitación o diferenciación en cuestiones contractuales que escapaban a la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias, profesor.